Viernes 25 de julio de 2025. Gracias por estar con nosotros y continuar con nuestra programación. En esta mañana de día viernes agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder entrar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos, vamos como siempre a plantearles temas importantes de país y más aún en esta edición especial del día viernes, donde elevamos la categoría del análisis al debate, a un debate de altura, donde tenemos puntos y contrapuntos que sin duda alguna le permiten a usted construir su propia lectura de los temas a tratar. A continuación les presento el siguiente preámbulo. 252 venezolanos deportados de Estados Unidos y recluidos en el SECOC fueron enviados a su país de origen el pasado viernes. Esto tras un canje por la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y 80 presos políticos del régimen de Maduro. Días después, el Ministerio Público de Venezuela realizó una conferencia de prensa, donde mencionaron que abrirán una investigación en contra del gobierno salvadoreño por presunta violación de derechos humanos, agresiones sexuales, maltratos, entre otros, y que buscarán instancias internacionales para apoyarse con dicha demanda. En otro tema, Cristosal anunció su cierre de operaciones en El Salvador. Tras más de 25 años de trabajo en la lucha por la defensa de los derechos humanos, su cierre es debido a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga el pago de un impuesto del 30% de sus fondos. Pero además, su retiro del país es porque, según ellos, existe una persecución política, como la que sufrió la abogada Ruth López, que fue detenida y acusada por malversación de fondos. Para conocer este y otros temas de coyuntura nacional, lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo 21 con nuestros panelistas. Informó Evelyn Granados. Bien, ahí está planteada la temática. Gracias, Evelyn. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados, como siempre, panelistas. Manuel Someta con nosotros acá este día, abogado de la República. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido. Ernesto, muchas gracias. Un saludo a la comunidad universitaria que pues en esta época conmemora la intervención militar del 25 de julio de 1975, que posteriormente derivó en la masacre del 30 de julio de 1975. Sí, es parte de la historia. Hay que conmemorarlo, sí, para no olvidarlo y especialmente sí, para que no se vuelva a repetir. Parte de un hecho que trascende, digamos, la historia política en nuestro país, lo que ha mencionado. Bienvenida, Bessie, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Un gusto acompañarles, un saludo para la audiencia. Y recordemos, paciencia con el tráfico, que hoy han habido varios embotellamientos. Sí, definitivamente. También saludo cordialmente al hombre de negro. Men in Black. Men in Black, ¿eh? Bienvenido. ¿Cómo estás, Aldo? Aldo, qué gusto tenerte también acá con nosotros. Gracias, Neto. Un saludo a tu fiel y amable audiencia, la del canal, y bueno, a los amigos panelistas, y a darle taller a los temas. De hecho, remarcaba ese punto elemental, que desde el ángulo y la participación de ustedes en un foro como este, permite a todos recoger los insumos pertinentes para construir su propia lectura de lo que está pasando en el país. Este tema de Venezuela, que trajo consigo el canje de prisioneros con Estados Unidos y bajo la intermediación del gobierno salvadoreño, ha sido discutido a lo largo de la semana en varios foros. Pero ¿qué otros elementos nuevos podemos recoger para debatir dentro de este mismo contexto? Por ejemplo, se habla de demandas ahora, se habla incluso de otros aspectos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos, llevándolos a tribunales que incluso se convierten en su momento incómodos para gobiernos como Venezuela, precisamente cuando se les ha señalado que han violentado los derechos también de sus ciudadanos. ¿Cuáles son los elementos? Había dicho darte la palabra a ti para que nos pongas en un contexto de recoger estos nuevos elementos, Aldo. Sí. Y luego también tienen la palabra el resto. Bueno, sí, como tú dices, se ha discutido bastante el tema. No hemos tenido, digamos, de oportunidad de discutirlo en este foro por cuestión del tiempo, del timing, pero en términos generales yo creo que ya después de que la gente ha visto desfilar
todas las noticias, imágenes, declaraciones, tanto de funcionarios de los Estados Unidos, ¿verdad? Tanto de funcionarios de los Estados Unidos como del desgobierno venezolano, ¿verdad? Esa sí es una dictadura. Y también lo que el presidente Bukele ha presentado, la gente tiene bastante claro qué fue lo que pasó. Al menos los salvadoreños tenemos bastante claro qué es lo que ha pasado. Y yo creo que una aplastante mayoría de este país está claro de que aquí hubo una negociación a tres bandas. Evidentemente que en términos formales el acuerdo se terminó concretizando entre el gobierno del presidente Trump y el régimen de Maduro, porque no podía ser de otra forma. Recordemos que El Salvador no tenía jurisdicción sobre los detenidos, pero evidentemente que todo ha sido, y la gente tiene claro, a iniciativa del presidente Bukele. Y fíjate que el propio Departamento de Estado así lo reconoce. O sea, estos días se oyó una declaración, yo no sé por qué yo al menos no la vi en muchos medios, esa declaración que dio la vicevocera, ¿verdad?, del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando dijo que todo esto había sido producto y que no se hubiera podido lograr si no hubiera sido por la intervención del presidente Bukele, por la intermediación del presidente Bukele. Entonces, bien, tenés al régimen de Maduro queriendo desmerecer o queriendo quitarle, ¿verdad?, relevancia, como quien dice, no, si a nosotros no hizo nada, lo único que, es más, hasta trató de entorpecer que se cumpliera el acuerdo, y se han inventado una ensarta de guiones dignos de películas, de series de Netflix, y para minimizar la participación del gobierno del presidente Bukele. Ahora la gente queda claro, porque fíjate que todo esto arranca. ¿Tú te acordás cuando vino el secretario de Estado, Marco Rubio, y tuvo reuniones privadas con el presidente Bukele? Yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero a mí no me cabe duda de que uno de los temas que se pudieron haber planteado ahí era la posibilidad de esto, porque después, muy poco tiempo después, el presidente, ¿te acuerdas que anunció la oferta que le hizo a Maduro? Y él no iba a hacer esa oferta, sino previamente recibía la autorización del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver, por cuestiones de tiempo. Bessie, vamos a ver qué otros elementos nuevos y luego entramos al debate. Vamos a ir midiendo los tiempos para que cada quien pueda tener su derecho a exposición y a debatirlo como tal. Bessie. Sí, evidentemente el traslado de los detenidos deportados de Estados Unidos y detenidos en el CECOT es un acuerdo que termina finiquitando Estados Unidos y Venezuela, Estados Unidos, por recuperar a sus 10 ciudadanos, principalmente porque los norteamericanos no negocian por otra cosa, y logran además meter en el Guacal, digamos, más o menos 80 venezolanos que estaban en prisión como presos políticos, ¿no? Esta sugerencia yo la recuerdo del periodista en el exilio Daniel Lara Farías, quien tiene un programa en YouTube. Cuando se viene el primer grupo cuando viene este grupo de venezolanos, ¿no?, y se empieza a denunciar que hay violaciones a derechos humanos, él ponía en un programa en vivo, decía que Venezuela pues bien podía hacer un acuerdo con El Salvador para que liberaran a los verdaderos presos políticos. Hace poco volvió a hacer otro programa y decía que no liberaron ni un solo periodista, y llama la atención que las organizaciones internacionales de periodistas no se han pronunciado. No se liberó ni un solo militar, tampoco se liberó gente del lado de María Corina Machado. Lo cierto es que ahora El Salvador pues tiene un posicionamiento interesante. Uno podrá o no estar de acuerdo con la administración Bukele. Personalmente tengo un montón de reparos con esta administración, pero creo que Venezuela, como Nicaragua o Cuba, serían los últimos en la cola en querer señalar que existen problemas democráticos en este país. La verdad es que Venezuela hoy por hoy ha montado, como bien decía Aldo, una puesta en escena de verdad bastante, creo que ni Netflix se ha atrevido a tanto, ¿no?
Sí, el Cecote es una cárcel de máxima seguridad. Sí, solo se les da carbohidratos y no se les da proteínas, es decir, no se les da pollo, no se les da carne. A ver, pero que de eso a que antes de salir en el avión les dispararon y todavía pudieron llevar los presos venezolanos los cartuchos y Diosdado Cabello los enseña y dice, mira, aquí está, que el mundo lo vea. Esas fantasías solo están en la cabeza de ellos porque no pueden explicarle a sus bases que les doblaron la mano a los gringos y entregaron a los 10 personas que tenían detenidas o que eran rehenes para los norteamericanos. Y dicho sea de paso, por lo que yo entiendo, estos serían los últimos 10 gringos que estaban detenidos de rehenes a nivel mundial, que ya no hay más. Entonces Venezuela era el último país que tenía, digamos, esa llave de negociación y la perdió. Entonces ahora me imagino yo que va a seguir eso redundando, ¿verdad? Yo aquí escuché declaraciones de muchas organizaciones que más bien decían que en el Cecote estaban más tranquilos los pandilleros. Y ahora nos dicen estos venezolanos que incluso fueron agredidos sexualmente dentro del penal, no lo sé. Porque solo uno ha dicho eso, pero el fiscal Taret dijo que casi todos fueron agredidos sexualmente. Entonces, y que habían cámaras y que los veían y que los exhibían, no sé, es demasiada fantasiosa las posturas. Este fiscal junto con Diosdado Cabello, con Delcy Rodríguez, el otro señor Rodríguez, todos están siendo investigados a nivel internacional por violación a derechos humanos. Ok, interesante. Vamos a ver, licenciado Someta, su tiempo y luego abrimos el debate. Yo esto lo había mencionado antes, que era bien importante que supiéramos el límite de a lo que se estaba comprometiendo el gobierno salvadoreño respecto de estas personas. Yo coincido en que probablemente hay una elaboración aquí para simular que han habido vulneraciones de derechos humanos. Coincido también de que estos gobiernos no son los principales, digamos, llamados a señalar violaciones de derechos humanos y situaciones democráticas, porque han tenido problemas todavía más graves, mucho menos para estar invocando demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional. Sin embargo, aquí viene mi punto, sin embargo, si se supiera, porque hasta el momento no se sabe, cuál es el nivel de participación que tiene el gobierno salvadoreño, también pudiéramos deducir cuáles las potenciales, situaciones jurídicas o las potenciales demandas o recursos que se van a interponer en contra del Estado salvadoreño, del gobierno salvadoreño, por esta situación. ¿A qué me refiero? Se dijo que le íbamos solamente a prestar un servicio y que íbamos solamente a intermediar. Si esto fuera así, yo en lo personal quisiera que fuera así. Si esto es así, entonces quien responde por cualquier tipo de maltrato, vulneración o lo que haya sido es Estados Unidos. No es El Salvador. No es El Salvador. He equivocado entonces. Pero Venezuela cuando habla de enrumbar aquí viene el punto. Okay, si se determina que El Salvador tenía algún nivel de decisión sobre las personas que estaban detenidas acá, no jurisdicción, porque eso quedó claro, pero que tenían algún nivel de decisión como el que se quiere aparentar Venezuela. Y a mí me preocupa mucho que Estados Unidos también esté reconociendo que teníamos algún nivel de decisión. Eso ya nos puede hacer responsables frente a alguna corte. Sí, o sea, que no las palabras de decir de que fue el presidente quien hizo el liderazgo le puede comprometer a Estados Unidos. Para mí es un arma de doble filo. Está bien que haya tomado la iniciativa, yo con eso tampoco tengo ningún problema. Está bien que lo haya sugerido, pero si teníamos un nivel de decisión sobre estas personas que estaban detenidas, nos expone, y esto yo lo había dicho en este y en otro espacio anteriormente, nos expone a que algún recurso. Si Venezuela tampoco es que son ejemplos de garantías de derechos humanos, pero eso no nos exime que no puedan demandar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo va a llegar con esa demanda si él mismo los ha desacreditado? Pregunta, ha renunciado a los tratados en realidad. Solo termina y entro ya al debate para que todos vamos a ver. Tal vez no son ejemplos, pero no nos exime de que vayan a presentar alguna demanda. Derecho tiene. Y tal vez no nos condenan
pero pasar por este proceso, tener que ir ahora así a determinar cuál era el nivel de decisión que tenía El Salvador, eso puede jugar un papel. Abrimos debate, señores. A mí sí, vamos a ver, Bessie, creo que esa amenaza, ¿no?, de ir a la CIDH, lo veo difícil porque Venezuela ya se salió del acuerdo. De hecho, hace poco acaban de hacer una condena a la CIDH por un tema de violación a derechos humanos y Venezuela ha alegado que esa condena no la va a cumplir porque ya estaban fuera del acuerdo. Y el debate ahorita que se tiene legal es que cuando pusieron la demanda en la CIDH todavía eran parte del acuerdo. Hoy por hoy no lo son. En el tema de la Corte Penal Internacional entiendo yo que es más bien una articulación de organizaciones de derechos humanos junto con los abogados que me parece que los representaban aquí en el país, que quieren levantar la demanda. No sé qué tan factible sea esa vía, porque el nivel de participación de El Salvador, creo que la única manera de que medianamente se entiende esa parte, es cuando habla la vice del Departamento de Estado, que ella dice El Salvador fue el que toma la decisión. Ese tipo de declaraciones son las que uno dice. Me preocupa eso. Porque ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa? Que te digan El Salvador. Pueden interrumpirse sin atropellarse. Sí, ¿por qué le preocupa lo que dice Bessie? A mí me preocupa esa declaración. Es que nos están atribuyendo algún nivel de autoridad, digamos, o de responsabilidad sobre estos prisioneros. Entonces, en la Corte Penal Internacional proceden las demandas por presos de guerra, por presos políticos, por cualquier persona a la que se le ha restringido su libertad en un país distinto. Entonces, a mí lo que me preocupa es que Estados Unidos ahora sale con las declaraciones diciendo que teníamos un nivel de decisión. Entonces, ¿tenemos o no teníamos decisión? ¿O solo estábamos prestando el servicio? ¿Cuál es tu punto de vista con lo que está planteando ellos dos y que coinciden? Vaya, mira, yo voy a hacer, si tú me lo permites, dos intervenciones. Sí. En una me voy a poner el chip de la cabeza política y en el otro me voy a poner el chip jurídico, porque lo voy a abordar desde el punto del derecho internacional. Porque, pues, modestia aparte, mi primera estudio de posgrado es en derecho internacional. En primer lugar, desde el punto de vista político, uno no puede comprender por qué está actuando de esta manera errática el gobierno, el desgobierno de facto de Venezuela, si uno no entiende la realidad interna venezolana. O sea, llegar a este circo grotesco que montaron, porque es un circo grotesco, con el perdón de los circos, porque hay circos buenos en el mundo, ¿ya? Y creerse y que ellos pretendan que eso sea creíble frente al mundo y frente a su casa, puertas adentro, es realmente ya haber perdido el sentido, ¿verdad?, común y de la ubicación elemental de la vida. Pero ¿cuál es la desesperación que ellos tienen? Ellos tienen una desesperación política, porque ellos ya están en una modalidad de sobrevivencia. Es un circulito, es una camarilla la que hay ahí. Ahí en la camarilla está desde Maduro, Cabello, Tarek, que están ahí los hermanos Rodríguez, ¿verdad?, está ahí. Es una camarilla que están ahí y ellos, esa argolla, porque en eso terminan desgraciadamente casi siempre los regímenes sociocomunistas, en argollitas, ¿verdad? Y por eso implosionó la Unión Soviética y todos los satélites de la Unión Soviética, porque por implosión terminan esos regímenes. Esa camarilla está señalada no solo de serias violaciones a los derechos humanos, que lo están haciendo, porque tienen presos políticos. Eso que han liberado eran realmente presos políticos, o de conciencia. Puede que yo no tenga o no afinidad con su forma de pensar, pero eran presos políticos. Los contratistas que tenían norteamericanos, los rehenes norteamericanos, esos eran contratistas, y los tenían de rehenes. Y los acusaban de ser agentes de la CIA. Esa fue la acusación. Pues se puede imaginar que bien fácil acuso a alguien de ser agente extranjero y los tenían como moneda de cambio. Solo quiero terminar la idea. Pero estamos en la zona de debate, pero que podamos igual debatir. Entonces, ¿qué pasa con el régimen de Maduro? Ellos saben que el día que salgan del poder van a terminar en una de dos cosas: o presos o muertos. Y muertos, cuando te digo muertos, es por mano popular en la calle, porque lo único que sostiene al régimen de Maduro se llama Fuerzas Armadas Bolivarianas. ¿Y por qué? Porque la cúpula la tienen untada con la corrupción y la tienen metida en esos esquemas. No piensan lo mismo los mandos medios y los mandos bajos del ejército bolivariano, porque esos son pueblos. Entonces,
¿a qué punto han llegado? Han tenido que querer, como medida de popularidad, demostrar que el presidente vela por su pueblo, y entonces hasta han salido a llorar cuando llegaron los presos, a llorar, pero lágrimas. Uno de los 10 gringos que han liberado, acuérdense, mató 3 personas en España y está confeso, y tenía 30 años de prisión. Pero eso no les quita la calidad de rehenes. Moneda de cambio. Bueno, no llamémosle moneda de cambio. Yo esto lo he mencionado, es que aquí la narrativa se maneja de manera, digamos, bien exagerada cuando se dice que los venezolanos eran criminales del Tren de Aragua y no sé qué otros apelativos, y de los estadounidenses no se dijo nada. Y que ahí no se sabía, ahora que son contratistas, sí. Entonces no eran tampoco espías de la CIA, eran contratistas, pero es que es solo cambiarle el nombre a lo mismo. ¿Era contratista de quién? De la CIA. Aldo. ¿Para qué? Para probablemente ir a eliminar o ir a bloquear o para llevar la democracia a Venezuela. Para decir que a usted le mandaron ya el currículum. No, pero me estoy guiando por las dos narrativas que se dijeron. La primera que los venezolanos eran criminales y que los otros no se sabía nada, y la segunda narrativa que los estadounidenses tampoco eran angelitos. Ese régimen está tan desesperado que ahorita que liberó a estos presos políticos, ya hay información que está empezando a querer capturar nuevos presos porque necesita tener monedas de cambio. Porque él ha aprendido que la única manera de sobrevivir, porque está en una cruzada de supervivencia, es a través de eso. Bueno, solo redondeo la idea. Déjame redondear la idea. Esa es una de las cosas que explica por qué ellos han cedido, pero hay otra más. Hay una espada de Damocles que el presidente Trump les tenía sobre la cabeza. ¿Y cuál era? De que amenazó con ponerle aranceles altísimos a aquellos países que le compraran petróleo a Venezuela. Pero acá autorizar a la Chevron que le siga vendiendo. No, espérate, esa era la amenaza. Que aquí había una negociación, ¿verdad? Esa era la amenaza. Y ahí le estás tocando el lado flaco. O sea, porque que los demás no le compren, pero yo sí. Porque Venezuela, la renta petróleo, pues claro, sí, Estados Unidos vela por sus intereses, y aquí no estamos contando algo nuevo. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Estados Unidos vela por sus intereses, y así es. Estados Unidos, a costa de discriminar a otros países. Entonces, a lo que le temían ellos era que se pusiera eso en función, uno, y segundo, que no hubiera una participación de algunas empresas norteamericanas en la inversión en la parte petrolera. Terminó con esto. No sé si usted sabía que a pesar que Venezuela está sentada sobre un mar de petróleo, se llama petróleo superpesado. Y ese no lo pueden procesar ellos. ¿Sabe dónde se procesa? Se procesa en todas las refinerías que están en el Golfo. El Golfo de México, el Golfo de México, ya renovó la visa, ya depende si ya renovó la visa o no. ¿Es de América o es de México? México está en América. Estamos en el continente americano. Pero ahí hay un punto clave, más allá de todas estas narrativas que hemos escuchado. Hay una amenaza también de demanda, hasta incluso no con el Ejecutivo, directamente con el presidente. Es que ese es el problema. Ahí termino mi análisis político de por qué Maduro tuvo que aceptar este acuerdo con los norteamericanos a iniciativa y por, propuesta del presidente Bukele, que fue quien realmente, a mí no me cabe duda, tuvo la idea originaria de esto, pero obviamente que tuvo que tomar la decisión Estados Unidos porque bajo su jurisdicción estaban estos presos, pero evidentemente una iniciativa no es no lo pone a nadie en una responsabilidad penal. Yo preferiría que no sigamos diciendo que la iniciativa fue nuestra. La declaración de la vicevocera dice El Salvador tomó la decisión. Y eso ya es otro tipo de complicación. Porque implica que hay si ya lo tienen ahorita el debate, vamos a ver. Pero veamos lo que dijo ella, porque evidentemente... Sí, ella dice El Salvador fue el que tomó la decisión de enviarlo. Porque esa fue evidentemente la declaración que dio la vicevocera. Vamos, licenciado. A mí me dio mala espina desde aquella reunión con Donald Trump,
donde le dijo, mire, ¿y qué va a hacer con No esto? se lo puedo regresar. Entonces, no, yo no lo voy a sacar tampoco, porque nos están dando nivel de decisión. Es que tener este nivel de decisión implica también una responsabilidad a nivel internacional, a nivel, y no, usted acaba de mencionar y justamente acaba de decir que fue la iniciativa de nuestro presidente. Bueno, yo preferiría, es un consejo. pero yo preferiría que no hubiera iniciativa. Tome la decisión. Claro, y por estas iniciativas nos pueden demandar en la Corte Penal Internacional por andar tomando iniciativas. O sea, que yo le doy un consejo, entonces no era, y a mí me van a meter, entonces yo voy a tener la responsabilidad. Así nos puede pasar en la Corte. Así nos puede pasar en la Corte. Yo le digo, no tome. Porque no se... Si yo le digo tome y usted me hace caso y toma y se va a estrellar, es mi responsabilidad. No va a ser su responsabilidad, pero tomar este tipo de decisiones quiere decir que podíamos cambiar las condiciones de los prisioneros que estaban en El Salvador. Y si no se cambiaban las condiciones de estos prisioneros o existe o se comprueba algún tipo de vulneración, esta iniciativa que tuvimos, que yo preferiría que no hubiéramos tenido y que nos quedáramos solo con el discurso de prestar nada más el servicio. Las palabras literales porque si se llega a comprobar que teníamos un nivel de decisión y que se podían cambiar las condiciones de estos prisioneros, entonces estamos sujetos a responsabilidad. De la viceportavoz del Departamento de Estado, Mignon Houston. Dice, entre otras cosas, dice, esta fue una idea del presidente Nayib Bukele. Nos ayudó con ese intercambio y gracias a su ayuda, esto fue un éxito. Fíjese bien, no dijo el presidente Bukele tomó la decisión de que se hiciera este intercambio. Dice, esta fue una idea del presidente Nayib Bukele. Una idea es un planteamiento de cómo un problema entre dos países se puede solucionar y punto. Esos dos países tomarán la decisión si sí o no esa idea la concretizan. Y por el bien de este país, espero que así sea, que así sea. Que de verdad sea cierto lo que dice Venezuela, que se bypasearon al presidente Bukele y la negociación la hicieron con los gringos. Sí, ojalá. Voy a la pausa, gracias, 7 de la mañana en punto. Estos son parte de los... Al regresar lo voy a abordar desde el punto del derecho internacional. Ok, interesante, continuamos con elementos más que suman para poder llevar a cabo este debate de la mañana que tiene que ver precisamente con este tema que ha venido acaparando la atención y generando el debate no solo en nuestro país, sino que también en el hemisferio. Voy a la pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. A buena hora para que usted pueda disfrutar de una rica taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútelo porque rico es calidad, y buen provecho a nuestros panelistas esta mañana, Aldo Álvarez, Bessie Ríos y también Manuel Someta, que estamos en el análisis político semanal del programa y por supuesto tomando como punto de referencia algunas reacciones que se dan en el contexto del evento que todos ya conocemos y que se han generado también mucha noticia, que es este canje de prisioneros venezolanos estadounidenses, y también incluyendo también un rol del país. Bessie. Mira, yo lo que creo, y me parece que lo tenemos claro, es que los 10 norteamericanos que estaban de rehenes, yo no podría asegurarte que son niños cantores de Viena. Algún tipo de intervención tuvieron de alguna manera. Y de entre esos 10, que no se olvide que viene el que asesinó 3 personas en España y salió huyendo a Venezuela, porque además de ser gringo tiene ciudadanía venezolana. Y allá lo capturaron, lo juzgaron y estaba detenido en eso, pero los norteamericanos deciden que se vaya en este paquete. En el caso de los 252, igual no podríamos asegurar que todos son del Tren de Aragua, pero ahí hay un par que tienen unos antecedentes bien particulares.
Al final yo sí creo que El Salvador terminará, porque es el país, no es el gobierno, no es fulano, es el Estado, porque todo el procedimiento, que además no lo conocemos porque asumimos que debió haber un documento, un memorándum, un acuerdo, un lo que sea, algo firmaron, porque los 6 millones de dólares que se iban a enviar para este año, Trump lo dijo en redes, ya le pagué a El Salvador. Y yo dudo que Hacienda suelte un 5 en Estados Unidos si no hay un documento. Vamos a ir cerrando ya este ciclo en conclusiones. Vamos a ver, Aldo, uno se pregunta, para entrar a otros temas. Uno se pregunta quién ganó y quién perdió en esto. Está bien romántico, es una canción, quién ganó y quién perdió. Políticamente hablando, creo que hay 2 ganadores políticamente hablando y un gran perdedor, que es Venezuela. Porque a partir de lo que hizo, no solo no logró nada en Venezuela, el pueblo no le va a creer eso, el pueblo no se lo creyó. Imagínate viendo ese circo y luego viendo las imágenes que el presidente Bukele publicó, ¿verdad? El pueblo ya está claro. En lo que tal vez pudiera medio beneficiarle es, y alguien dice aquí, es que Chevron es que lo necesitan, es hasta en propio beneficio de los venezolanos, porque ellos no pueden procesar su petróleo por mano propia, porque no tienen la capacidad, aunque tengan el recurso. Entonces, ahí, y los días lo tienen contados. Además, me da risa porque el propio régimen de Maduro, el mismo Maduro está demandado en la Corte Penal Internacional. Él y todo su séquito, Ahora, el cartel de los soles. ¿Qué gana el gobierno Trump, la administración Trump? En primer lugar, su posicionamiento geopolítico, que no es poca cosa. Número 2, el hecho de exponer al régimen de Maduro claramente con respecto a lo que realmente es, que es quien encarcela presos políticos y que él además vela por sus ciudadanos, que eso ya es para consumo interno, vela por sus ciudadanos como a todo mandatario le toca velar por sus ciudadanos en términos de que los ha regresado. ¿Qué gana la administración Bukele? Bueno, en primer lugar, sigue cohesionando su alianza y coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, que redunda en beneficio de salvadoreños. Digo, porque aquí los salvadoreños siguen teniendo TPS, ¿verdad? Yo no sé qué va a hacer la irresponsable de Xiomara Castro de Zelaya con todos los hondureños que le van a llegar sin TPS. Entonces, y concluyendo a esta cuestión a 3 bandas, hay 2 ganadores para mí y un gran perdedor. Ok, conclusiones del tema y pasamos a otro que tenemos en agenda. Aquí no hay ganadores. Aquí esto fue el equivalente a un pleito de bolitos de pasaje, donde cada uno se fue para su casa a contarle a su familia que ganó el pleito, y El Salvador pues ha sido el espectador de la discusión. Si así procesa la geopolítica, cada quien. Creo que no deberías nunca, no entiende la Por suerte soy autor de un libro de Derecho Internacional. Sí, pero si así entiende la geopolítica. Y así es como se debe explicar, porque aquí cada quien está ocupando su narrativa, que es lo que yo quiero decir, a su beneficio. Y otra cosa que yo he mencionado siempre, a esta gente no la escogieron al azar, no era que aquí estaban presos y ya. Cada país tenía interés en esas personas que se intercambiaron. Entonces, obviamente ahora le devuelven a sus angelitos a cada país y todo el mundo sale diciendo ganamos el pleito. Y yo preferiría que El Salvador en esto solo haya sido el que administró el puerto. Aquí vinieron, vaya lo suyo, vaya para allá, y que no nos metiéramos en más para evitar tener algún tipo de repercusión a largo plazo. Tan es el tema de que deben de ser conocidos, que yo escuchaba la reflexión de otro venezolano que está en el exilio y decía, al nomás llegar dicen, gracias presidente Maduro, gracias Diosdado, gracias Delcy, y no se supone que esta gente se fue huyendo de la dictadura, pues. Entonces, ¿cómo es que regresan a darles las gracias, a abrazarlos? Los 252 que estaban detenidos aquí se supone que habían salido de Venezuela huyendo de la dictadura, llegaron e hicieron el paso del Darién, y en el avión se sube Diosdado y lo abrazan y le dicen, y que gracias presidente. Entonces yo no entiendo cómo es que salís huyendo de una dictadura y luego te mandan de regreso deportado a tu país y le das las gracias al dictador que ibas huyendo de él. Ahí hay un par de cosas bien llamativas en esa narrativa, y parece que empieza a tomar sentido aquella idea de conspiración de que se había enviado
parte de la gente de este cártel del Tren de Aragua, en realidad sí a generar disturbios a donde llegar. Sí, esa era una política de Maduro, obviamente, mandar gente del Tren de Aragua para causar problemas en Estados Unidos. Y eso Trump lo tiene claro. Pero fíjate bien, y aquí ya que el colega mencionó el derecho internacional, desde el punto del derecho internacional veamos esta demanda, esta amenaza de demanda contra el presidente Bukele. Primero hay que ver quién. Veámoslo, la primera amenaza de parte del desgobierno de Maduro. Ah, sí, pero él va a hacer una investigación interna y en su derecho interno lo va a condenar. Pero en primer lugar, el derecho interno penal no tiene jurisdicción extraterritorial, en primer lugar. Lo condena, pide difusión roja, no creo que nadie se la vaya a cumplir. Por una simple razón. En derecho internacional, para que un Estado y un gobierno tengan reconocimiento internacional, tiene que operar un reconocimiento mayoritario de la comunidad internacional de un gobierno determinado para que tenga legitimidad frente a la comunidad internacional. Si una aplastante mayoría de países no reconocen a un gobierno porque se robó las elecciones a ojos vistas y de día, evidentemente que puede mandar difusiones coloradas o difusiones a saber de qué color, y eso no va a tener ningún impacto. Y es potestativo del país, porque acordate, para hacer un recuerdo, cuando España hizo la difusión roja contra los militares que masacraron a los jesuitas, ¿qué hizo el Estado salvadoreño? No cumplir la orden de enviarlos. Entonces, en primer lugar, es posible que el jus cogens, me entenderán qué es el jus cogens, que es el derecho perentorio internacional, en el pasado, antes del Tratado de Roma, el jus cogens podía darle, y eso se dio en el caso Pinochet, a algunos países la potestad de poder difundir una orden de captura internacional, ¿verdad? Bajo el entendido que los crímenes que constituyen el pilar del crimen internacional, del derecho internacional humanitario, no prescriben nunca, concedían jurisdicción universal, ¿verdad? Y no pueden ser perdonados por ley alguna, porque algunos países, algunos mandatarios se autoamnistiaban para escapar. Ahora bien, cuando ya estamos en el contexto, cuando estamos ya en el contexto del penal de Roma, del Estatuto de Roma, ahora ya no existe esa posibilidad de que un país pida que a alguien se le capture, pero, porque para eso está el tribunal, pero los tipos penales internacionales para que pueda alguien ser juzgado, ni siquiera admitida la demanda, son 3. Se llaman genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esos son los 3 tipos penales que caben. Que me venga a venir a decir aquí una autoexiliada, a amenazar de que va a presentar una demanda contra el presidente Bukele por esos únicos 3 tipos penales que caben, y que el fiscal de la Corte Penal se la trague, porque es el que tiene que actuar y presentarla, y que venga uno aquí, uno que anda hablando ahí en las redes, ahí, que viene bien contento, ya viene la demanda contra el presidente Bukele y ya no se la va a poder quitar. Me da risa, no sabe de derecho internacional. Eso no va a prosperar porque no cabe dentro del tipo penal. Vamos a ver, vamos a ir ya concluyendo, les decía, el tema, porque creo que al final yo sí creo que dentro de Venezuela el fiscal que tienen cooptadas todas las instituciones terminarán condenando a presidente Bukele, a Villatoro y a Osiris, que son las 3 personas que mencionaron que iban a investigar. Fuera de las fronteras de Venezuela no creo que pase nada, no creo que la difusión roja funcione o opere en otro país, lo veo bien complicado. En cuanto a la Corte Penal Internacional, bueno, las víctimas pueden presentar ese tipo de procesos y habrá que ver, o sea, no es mañana, porque eso también es importante que la gente entienda. Cuando se activa el derecho internacional, no opera con agilidad. O sea, no es que mañana empezó el proceso. Miren esas sentencias de la CIDH, se tardan 15 años. O sea, no es hoy, no mañana, algún día, pero no es hoy. Vamos a ver, tenemos otro tema que en la agenda, y por eso les decía, queremos ya cerrar a manera de ir concluyendo con lo que el primero. Y es este que tiene que ver mucho con la Asociación Cristosal decidió salir del territorio en su
forma operativa, ¿verdad?, a trasladarse hacia lo que es Guatemala, Honduras, bajo, digamos, el argumento de que hay una creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, y por lo cual pues se ven forzados a suspender sus operaciones. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Qué bueno, porque nos va a quedar tiempo, nos vamos a la pausa, 7:14 para abrir también este otro debate, que son de los temas que han estado pujantes y debatiéndose en todos los escenarios. ¿Les parece? Sí. Vamos a la pausa, 7:14. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a continuar con nuestro debate político semanal, pero antes quiero recordarles a ustedes que Sopas Lucky indiscutiblemente es la campeona del sabor. Por eso le invito a usted a que pida su vaso en tiendas y supermercados a tan solo 75 centavos. Así como lo oyes, 75 centavos, tu vaso en tiendas y supermercados de Sopas Lucky, indiscutiblemente la campeona del sabor. Vamos a ver, Bessie. Cristosal se va del país bajo el criterio de que hay represiones y cierre de espacios democráticos, y por esa razón suspenden sus operaciones y se van a Honduras y a Guatemala, y desde ahí pues tomar las decisiones y análisis de país. Recordemos el contexto, ¿no? Es capturada Ruth Eleonora López, principal vocera de Cristosal, a medianoche. El proceso está en reserva, fue presentada y ha establecido además Amnistía Internacional que es una presa de conciencia. Ese es el contexto en el que estaban. Luego un acoso que ya había denunciado Cristosal, que tenía de parte de las autoridades en la revisión de sus finanzas, y posteriormente la captura de Ruth y luego la ley de agentes extranjeros. Es decir, ha ido piancito el Estado cercando a las organizaciones de derechos humanos, señalándolas y estigmatizando al defensor y defensora de derechos humanos hasta llegar al punto de captura. ¿Sí? Cristosal toma la decisión de, entre la cárcel y el exilio, escogen el O sea exilio. que el motivo fue ese exactamente, Bessie. Es la aprobación de ley, lo dicen en su comunicado, Sí, no es la aprobación claro. de leyes a extranjeros, es la captura de Ruth Eleonora. Es todo El un punto de contexto, partida para agarrar maletas e irse. es todo un contexto en el cual Cristosal observa y no solo Cristosal, los que trabajamos en tema de derechos humanos, un desmontaje de la institucionalidad. Hasta el momento no se sabe mayor cosa de Ruth. Luego después de la captura de Ruth viene la captura de Enrique Anaya. Entonces todo ese contexto genera una condición de inestabilidad. Y junto al cierre de Cristosal también se han ido más de 40 periodistas, muchos de ellos del periódico digital El Faro, quienes también están hablando de un tema de cierre de espacios democráticos y de una persecución constante. Además, ayer nos enteramos también del cierre de una entrevista que se transmitía a través de ARPAS, que llevaba 28 años, que se llama Voces en Contacto, que también estaba cerrando porque ya no había financiamiento y porque hay también un tema de cierre de espacios democráticos y una persecución a los periodistas que estaban apoyando este proyecto. Entonces, tenés un contexto de descomposición en el cual la sociedad civil, cada una tiene derecho a tomar la decisión que considere. El que se quiera quedar y arriesgarse a que le pueda pasar lo de Ruth, pues lo hará. Pero tampoco es cuestionable que alguien tome la decisión de no querer ser mártir. Y Cristosal está haciendo lo que considera correcto. Licenciado Somet, yo pienso que ¿cuál es su valoración
con relación a esos Esto puntos? viene concatenado, no es una cosa separada de la otra. Me refiero al régimen de excepción. Cristosal ha tomado esta decisión antes que por la ley de agentes extranjeros, que digamos que esa fue la cereza en el pastel. Fue por el régimen de excepción, porque, como yo lo he dicho en este y en muchos espacios desde hace tiempo, no tenemos las garantías constitucionales plenamente establecidas. Lo que le pasó a Ruth es una muestra de que no se le están garantizando, porque las tienen suspendidas, estos derechos fundamentales. Ahora, Cristosal toma esta decisión, sobre la base de que a cualquiera de ellos se les puede capturar con cualquier excusa, porque no hay necesidad de hacerles ninguna lectura de imputación ni nada. Los pueden capturar, decirles hasta después cuál es su imputación, con lo mismo que pasó con Ruth, después del tiempo, y darles el tratamiento que originalmente se estableció para los pandilleros, con la suspensión de las garantías. Y encima de esto viene la ley de agentes extranjeros, y ahora venga, le voy a fiscalizar también de dónde vienen sus cuentas. Es lógico entonces que perciban y que sientan esta persecución, como muchas otras organizaciones. Allá ya espero yo el discurso donde me digan, pero es que entonces las asociaciones buenas se quedan y las asociaciones malas no. Y no se trata de que hay buenas o malas asociaciones, o las que ayudan o las que no ayudan. Se tratan de las asociaciones a las que se persiguen o a las que no se persiguen. Se persiguen a las que no están a favor mío y permito que sigan operando las que sí están a favor mío. Ese es el punto donde se debe trabajar, porque se está corriendo el riesgo que periodistas, defensores de derechos humanos, líderes comunales y sindicales sean perseguidos con las reglas que inicialmente se establecieron para perseguir pandilleros. Y esta gente no son pandilleros. Vamos a ver, Aldo, hay elementos de juicio que han externado, pero también te he escuchado decir a ti en otros escenarios, plantear aspectos que no concuerdan precisamente con esos. Es que no hay ni asociaciones buenas ni malas. Eso de bueno y malo, eso es un juicio relativo. Es un juicio de valor. Casi que para la conciencia. Ya vamos a poner kantianos. Existen, ya vamos a ver, ya vamos a entrar al debate, licenciado. Existen parámetros de regulaciones de conducta que implican un juicio de valor con respecto a qué es lo que se desea con relación a un tipo de organización social. Y eso es lo que constituye la ley de agentes extranjeros. Mire, yo realmente he sido claro con respecto a estos que están en esa bolsa del antibuquelismo, ¿verdad? Una cosa es ser víctima real y otra es victimizarse y tratar de sacar de la victimización, de la autovictimización, algún tipo de rédito político. Y me parece que en este caso, decir de que es que lo que pasa es que las condiciones, el régimen, es que aquí la ha cooptado las instituciones, yo siento miedo, es que son presas hasta de sus propios argumentos. Fíjate que yo leo el comunicado que Cristosal emite cuando dice que va a suspender operaciones en El Salvador, y dice, según la última encuesta, cerca del 60% tiene opinar o protestar por ver. Esta cultura de miedo, dice, alimentada por rumores de listas negras, son rumores de listas negras, vigilancia, visitas policiales intimidantes y detenciones arbitrarias, a todos lo meten en la calidad de rumores, ¿verdad? Funciona como un mecanismo de control social. Como advirtió el cardenal Gregorio Rosa Chávez, el miedo está entre paréntesis, esa es la opinión de él. Ojo, yo he estado hablando con diferentes sectores de la curia y esa no es la posición oficial de la iglesia. Ténganlo clarito los que me están oyendo. Esa es la posición de él, personal, y puede tener la que quiera. Entonces, rumores. Luego vienen aquellos pseudoperiodistas, activistas, y dicen, es que tomamos la decisión de una salida preventiva. Ese es el término que se han inventado. Salida preventiva. Porque nos mandaron un pitazo de que unos informantes adentro ya nos tenían ahí. Y un gran guión de Netflix, ¿verdad? De que nos tenían ya ahí, nos iban a meter ahí en las valijas. Pues sí, pero ¿y de rumores? Si de rumores, cualquier rumor puede ser
puede ser verdad o no si es un rumor. La captura de Ruth no es un rumor. Ahora, las garantías... Ya vamos a entrar, decía, a debatir en un punto. No, no es un rumor, si está presa. Y aquí no hay presos políticos, hay políticos presos por corruptos. Ahora, eso de las garantías, que le encanta al colega hablar del garantismo, eso de las garantías, al final del día... Voy a esperar por alusión. Al final del día tiene una base psicológica. La garantía tiene una base psicológica y yo como me siento cómodo, tranquilo y sin miedo de que hay un sistema que me defiende. Es el psicologismo la base de eso. Pero evidentemente le voy a decir algo. Si queremos encontrar la almendra de todo esto que está pasando, es porque el propio señor Bullock, creo que es el apellido, que es norteamericano, el propio Bullock, cuando le dicen dónde estaba Cristosal antes, cuando aquí masacraban a mansalva al pueblo salvadoreño, viene y bien fresco responde, es que Cristosal dice ha estado siempre donde ha estado. En el pasado estaba con las víctimas, en el presente y en el futuro va a estar en el mismo lugar donde siempre ha estado. ¿Y quiénes eran las víctimas antes? Pues, en el status quo criminis anterior que teníamos. ¿Quiénes eran las víctimas? Y entonces no dice el que estaba con las víctimas, y la víctima era el pueblo salvadoreño, masacrado, extorsionado, violado, mutilado, vejado todos los días en este país, con un atajo en sarta de muertos diarios. Pero yo no los vi nunca del lado de ellos. Ok, vamos a entrar ya a la zona de debate. Nunca los vi del lado de ellos. Pueden interrumpirse sin atropellarse, ¿verdad? Pero le correspondía, tengo que convenir en algo, al Estado le correspondía proteger las vidas de los salvadoreños. No es culpa de las ONGs ni de los derechos humanos en la descomposición social pero podía estar con las víctimas. Tenían programas de reinserción y programas de prevención de violencia. Eso es lo que puede hacer una ONG. Pero la Fiscalía tenía que trabajar, la PNC tenía que trabajar, Seguridad tenía que trabajar. Y en eso creo que todos tenemos claro que tanto Arena y el FMLN descuidaron el tema de seguridad y abandonaron los territorios y a la gente la dejaron a manos de esos grupos delincuenciales. Solo tenemos claro, pero eso no es responsabilidad de ninguna ONG y ninguna ONG tendría que estar respondiendo por algo que le correspondía al Estado. ¿Vos te vas del país por rumores? ¿Te vas por salidas preventivas? Lo de Ruth no es rumor, ahí está la captura. Era el vocero, era la vocera más importante. Claro, y cuando tenía cargos públicos no decía nada. Ahí todo estaba bien en este país. En eso era una chulada, un oasis aquí de democracia y de respeto a los derechos humanos. En eso tenemos un Con el debate. Colega, creo que el debate lo deberíamos encauzar. Vamos a ver. Hacia el punto de ya vista, le tiró el balón, licenciado Someta. Deberíamos encauzar Vamos a ver. hacia lo que yo creo que está en manos. Es un antiguo sistema de defensa de los derechos humanos versus una nueva aproximación que parece haberse inaugurado con el presidente Bukele, que es que la defensa de los derechos humanos que se establece en la posguerra estaba relacionado con la concepción de que solo el Estado podía ser el violador de los derechos humanos, producto de que el Estado evidentemente ejercía en las dictaduras militares, ejercía terrorismo de Estado, lo cual fue verdad. Y eso no lo puede negar nadie, así fue. Y por cierto, empezó su saludo con recordando una masacre de julio, el 30 de julio. El 25 y 30. Una y la otra. Fíjate que te voy a contar, mi madre estudiaba en la Nacional en ese tiempo, empezaba sus estudios. ¿Y sabes por qué no fue a esa marcha? Según me ha dicho. Por estarte cuidando a vos. Yo nací un mes antes. Así que me dice, vos me salvaste de ir a eso. Entonces, versus un nuevo enfoque que muchos no terminan de apoyar ni comprender, que es que la protección de los derechos humanos tiene que ver con las víctimas de los criminales que el Estado fue incapaz de reprimir. Doctor Someta, le doy la palabra cuando regresemos, son las 7:30 para explayarnos en el debate, ¿te parece? Vamos a la pausa y regresamos con más.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial a todos los salvadoreños por el mundo que están en sintonía de nuestra señal a través de nuestras plataformas digitales. Doctor Someta, ¿cuáles son las valoraciones que emite y que pueden coincidir o distanciarse de lo que han dicho sus antecesores? Abrimos el debate. Yo no me autodenomino defensor de derechos humanos, pero sí garantista, como ya se ha señalado. Y justamente el enfoque de los derechos humanos es que la protección de estos solamente se le puede exigir al Estado, solamente al Estado. Aquí no existe tal cosa como que una persona viola los derechos humanos de otra. Se puede hacer responsable a una persona cuando está bajo la función pública, cuando está representando al Estado. Ahora, esto no funciona de manera diferente, digamos, al sistema de garantías. Quien tiene el monopolio del poder público es el Estado. Por eso se necesita una constitución, dice Maurice Duverger, que nos proteja del poder del Estado y que nos establezca justamente garantías para que no pasen cosas como lo que mencionaba en el saludo, las intervenciones militares, por ejemplo, de la UE del 25 y del 30 de julio y otro tipo de abusos por parte del Estado. Las garantías sirven justamente, que se establecen en la Constitución, para que el Estado no exceda el poder público y no lesione los derechos de las personas. Luego viene el sistema de derechos humanos, que cuando se da este desbordamiento es necesario proteger a las personas. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que ahora que estemos criminalizando a Cristosal, cuando ante estos mismos excesos del Estado en los tiempos de la guerra, ahí andaba con las víctimas. Así es. Ahora se nos olvida de que ahí estuvo con las víctimas, ahí estuvo buscando desaparecidos, promoviendo instancias para proteger a la víctima. Claro, así es. Entonces, y ahora resulta que son los villanos y que son los criminales, lo mismo que pasó con USAID. Cuando nos donaron los tanques de oxígeno para el Hospital El Salvador eran los héroes, pero ahora que allá en el norte los señalaron de injerencistas, hoy son odiados. Entonces estos cambios de calificación yo no los considero válidos. Yo sí creo que debe restablecerse el sistema de garantías. Porque justamente es la sociedad civil la que se encarga de establecer este sistema de garantías. Criterio, entonces no hay garantías, entonces no las tenemos actualmente porque las tenemos suspendidas. Están suspendidas. Eso es lo que pasa fundamentalmente. Pero concluyo con esta idea. A lo que hemos llegado en El Salvador es un cambio de paradigma en el sistema penal. Nos hemos convertido o hemos adoptado aquel esquema del derecho penal del enemigo de Gunther Jacobs, que dice que a los que son enemigos del Estado, a esos no hay que darle garantías constitucionales, a esos se les prestan las garantías constitucionales. Cuando se lo aplicamos a los pandilleros, hasta yo estoy de acuerdo, a mí me parece, hay que establecer ciertas garantías, porque no todos los que están ahí pueden ser pandilleros, porque para eso sirven las garantías. No todos puede que desean. Para quienes están, suspéndanselas, me parece bien. El problema es que cuando se extiende esta concepción del derecho penal del enemigo o quién es el enemigo del Estado y se comienza a perseguir gente como Ruth López, como la demás, a toda esta gente, ¿y por qué se les aplica a ellos la teoría de que son enemigos del Estado? Porque no hace falta decirlo. Con solo que le apliquen las mismas reglas de quienes ya fueron declarados enemigos del Estado, automáticamente se presume que lo son. ¿Y por qué no tienen ellos las mismas garantías? ¿Y por qué no tienen ellos la protección de sus derechos humanos? Yo como les repito, yo antes que defensor de derechos humanos me considero garantista justamente para que no pasen este tipo de cosas como lo que pasó con Ruth. Aldo, ¿no estás de acuerdo? Susurrabas que no estás de acuerdo en eso, o estabas debatiendo. Pues sí, pero es que está bien, ha leído bastante el Leviatán. Pero a Zaffaroni. Yo le voy a decir algo. Sí, Zaffaroni está muerto. Zaffaroni está muerto. Y sus tesis también están caducas. Acaba de cumplir 86 años. No, muerto no. Y ya me lo está matando. Venga, hay sustento académico en todos los análisis, qué bueno. Entonces, no, mire,
en realidad yo entiendo muy bien, de que tengo una comprensión de eso, aunque tenga mi propia opinión, ideología. Yo entiendo muy bien, ¿por qué? Porque yo soy hijo de la guerra, o sea, y además vengo y provengo de un pensamiento de izquierda también, y en algún momento también tuve pensamientos, ¿verdad? Y estuve contra ese régimen brutal que fue la dictadura, ¿verdad? Y que fue la dictadura militar en este país, pero entiendo realmente lo que pasó en la posguerra. O sea, fue tan brutal el terrorismo de Estado que se ejerció en este país, que la única manera que se encontró para poder controlar a Leviatán fue precisamente crear un sistema de protección de derechos humanos que fuera no garantista, colega, hipergarantista, para que no se volviera a repetir eso que el Estado había cometido, ese terrorismo de Estado. El punto es que en ese hipergarantismo que se crea, con una concepción del individuo como, ¿verdad? Como la Constitución dice, no lo que antes solo estaba declarado nada más, ¿verdad? El centro de la actividad del Estado y el soberano, la libertad individual es la soberanía colectiva. O sea, la sociedad no es libre, libres somos los sujetos, el pueblo es soberano, que es la libertad plural, para que se entienda. Entonces, ¿pero qué pasó? En la posguerra, ese hipergarantismo, ¿verdad? Para evitar que se repitieran las cosas, y a eso le sumas a un Estado que se convirtió en un Estado que sería un paria de lo que es un verdadero Estado, cuya obligación es combatir a los criminales, a los grupos al margen de la ley, porque solo él tiene la coerción, la coercibilidad, ¿verdad? No la usó porque el Estado estaba cooptado por estructuras oligárquicas que veían a la crimen, empezaron a ver todo como negocio, porque ellos lo veían todo como negocio y no privatizaron a su abuela porque no se la compraron. Pero hasta la criminalidad la vieron como negocio. Entonces, claro, empezó a aprovecharse de este hipergarantismo y a inflarse esa criminalidad que el Estado no combatía, hasta llegar a un punto en que el Estado terminó no pudiéndola combatir porque las herramientas del hipergarantismo se lo evitaban. Entonces suspende las garantías. No encontraba solución. Pero en ese momento estamos bien en la línea, Aldo. O sea, era el Estado. No sé por qué ahora se han inventado que dónde estaban las ONGs, si las ONGs no tenían esa responsabilidad ni la capacidad financiera. Pero yo te compro ese argumento. Ni nada. Yo te compro ese argumento, pero la pregunta es, excelente. El Estado es el único que puede violar los derechos humanos, no un criminal frente a una víctima. Pero evidentemente que en un estado de cosas donde el Estado no cumplía con su papel y las víctimas estaban subiendo tumultuosas, como decía nuestro santo, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Al cielo, y el victimario, los criminales, pero no decían así, mayor, no criticaban que el Estado no hacía nada por proteger a las víctimas de una forma férrea, de una forma fuerte y contundente, mientras la que está presa ahora, por cierto, era funcionaria de gobierno. Yo no veía esa crítica, porque tú misma has aceptado aquí públicamente que los dos partidos no combatieron la criminalidad y dejaron al pueblo aventado. ¿Dónde estaba Ruth Eleonora López criticando fuertemente, contundentemente esa violación cuando era funcionaria de gobierno y tenía buenos ingresos en instituciones públicas? Esa es una pregunta bien importante. Yo te compro el argumento que no es la ONG la responsable, pero ¿por qué no se pronunciaban? No, porque yo estoy con aquel cassette, aquel de chip, de que solo el Estado puede violar los derechos humanos. Entonces, como ahorita no hay Estado violándolo, sino que son los criminales, entonces yo tengo proyectos por aquí de reinserción y ayuda a los jóvenes y todo. Eso está, perdóneme, pero ser funcionario, haber sido funcionario, si estamos de acuerdo en que el ser humano es el centro de la actividad del Estado, tenía que haber un pronunciamiento cuando un montón de gente era asesinada aquí en Pandillelandia todos los días. Y eso no existe. El haber tenido puestos sus cargos públicos de Ruth Eleonora no es para ponerle una etiqueta y estigmatizar. Cuando está en la función pública, yo he visto bien difícil que alguien estando en la función pública critique. La única persona que yo conozco y que la conozco en vida, que no estuvo de acuerdo en la manera en la que se llevaban las cosas durante el gobierno de Mauricio Funes y renunció porque su ética, así se lo digo, es el doctor Dada Iresi. De ahí no conozco otro que estando en la función pública se ponga a criticar a su patrón, digamos que para el caso del Estado.
Y llegamos al final de los 2 de gobiernos del traidor FMLN, y entonces, después de que pactaron con los criminales y hasta los hicieron actores políticos y les dieron dinero, ¿verdad?, claudicaron frente a los criminales, ¿verdad? Entonces venía la pregunta, ¿cómo resolvemos el problema que ahora, este monstruo que tenemos aquí? Con el hipergarantismo, como formalmente hablando, hablemos de estructura legal, formalmente hablando, constitucional, ¿cómo lo resolvemos? Y la mayoría de colegas, incluso colegas me decían, es irresolvible. No hay forma, dentro de este marco, esquema legal, es irresolvible. Bueno, vamos a ver. No hay forma de resolverlo. Aquí vamos a un punto. La suspensión de las garantías funcionó para apresar a los criminales rápido, para que el plan control territorial le devolviera el control al Estado. Ahora, dígame usted, ¿y cómo ahora que se tiene capturada esta gente, que se está aplicando contra personas que no son pandilleros, cómo vamos a pasarlos por el colador fino para saber quiénes sí y quiénes no? Es mediante las garantías, es que eso es lo que yo estoy diciendo. Mire, o sea, ¿cómo vamos a dividir a los que sí son pandilleros y tienen que cumplir su sentencia y su condena de los que no son? El parámetro para dividir en estos 2 sectores de quienes sí son pandilleros y quienes son ciudadanos honrados que han pasado por un proceso son justamente las garantías. A lo que yo voy, yo no estoy diciendo que si algo se le comprueba a Ruth, que vaya por el proceso, pero ¿por qué le aplican las reglas de los pandilleros? ¿Por qué no le aplicaron las reglas del derecho común y no las del derecho penal del enemigo para hacer esta distinción? ¿Cómo no? El derecho penal del enemigo es aquel donde se le suspende. Si hubiera pasado una ley especial, porque en esa ley especial tendría que haber criterios de igualdad entre los sujetos obligados. Entre los iguales. Lo que se ha hecho, es que esa es la igualdad, ¿verdad? La igualdad. Bueno, esa es mi propuesta para ya no seguir prorrogando el régimen de excepción. Vamos a ir concluyendo porque quiero pasar a otro tema que está vinculado también. Se suprimen los derechos, se suprimen, ¿verdad? Evidentemente, el régimen de excepción implica esa suspensión, pero es que acaso se podría haber aplicado de otra manera. Si es que, es que se suprimen las garantías constitucionales, pero formalmente hablando, a esto se le puede aplicar, pero a esto no. Si la Sala de lo Constitucional, cuando se pronuncia al respecto, lo que hace es una obviedad, decir una obviedad que los abogados ya sabemos. Los abogados, pero a la gente le vendieron pero a la gente le dijeron que no solo era así. Los pandilleros y mintieron. Era una herramienta. Con la fe puesta en Dios mintieron desde la asamblea. Una herramienta para lograr un objetivo, pero esa herramienta no se podía decir, vaya, vamos a suspender, pero solo los 80.000, 120.000 pandilleros pueden ser sujetos de eso, pero los demás no. Eso solo aplica si hubiera pasado una ley especial. ¿Usted me entiende bien lo que estoy diciendo? Claro que sí, y esa ha sido mi propuesta. En ese momento no había contexto para una ley especial. ¿Hay contexto ahorita? Usted sostiene que ya existe un momento. Yo lo que digo públicamente es, comencemos a pensar en lo que viene después, el marco legal posterior, a manera de conclusión, al régimen de excepción. Y son las garantías las que van a permitir que el régimen de excepción no se desborde y vulnere los derechos de aquellas personas que no son pandilleros, porque eso se invocó para prevenir la criminalidad y funcionó. Pero ya no se puede seguir aplicando en otros ciudadanos. ¿Qué hay de por medio en aquel discurso que muchos creen que organizaciones como la que estamos mencionando, Cristosal, en algún momento tienen el temor de someterse al escrutinio con la nueva ley de agentes extranjeros, que también tiene mucho que ver en esto? Voy a dejarlo planteado porque es el otro tema que tenemos en agenda como parte de la oferta de análisis y debate que Diálogo tiene esta mañana para nuestros televidentes. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana.
vamos a someter a consideración este otro elemento. Bessie, ahora te corresponde un poco también, igual al resto. Si este tema de las ONG tiene que ver precisamente con la aplicación y el de someterse a un tema que es el escrutinio por parte de la ley de agentes extranjeros, que por cierto el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora ha pedido a la Sala de lo Constitucional que suspenda temporalmente la vigencia mientras declara una resolución definitiva a su demanda de inconstitucionalidad. Esta es una de las últimas informaciones que se ha hablado contra la ley de agentes. Así está. Han pedido una medida cautelar. Así es. Vamos a ver. O el resto yo pienso que más que temor de las organizaciones, porque esto es ya como estigmatizarlas, que quien tiene miedo es porque algo debe, más que temor, hay un punto en esta ley que no permite el verdadero desarrollo de estas asociaciones. Y mi colega no me dejará mentir, que es del ala positivista, que en toda ley tiene que estar prescrito exactamente cuáles son los requisitos. Esta ley tiene un problema gravísimo, y es que le da al ministerio una discrecionalidad tan amplia que al final son ellos los que van a decidir cuáles sí pasan y cuáles no pasan. Son actos políticos y cuáles no. Cuáles son estos, cuáles son los otros, cuáles son los requisitos que debe de cumplir. Y si yo le quiero pedir más requisitos a una asociación que a otra, pues se los pongo porque estoy facultado para eso. Eso en una ley no puede ser. Tiene que haberse establecido dentro de la misma ley o vía reglamentaria, que es lo que también lo dejan a criterio de cuando quieran hacer el reglamento y ponerle ahí las otras funciones y atribuciones. Hasta ahí se tiene que hacer. Entonces, desde una perspectiva positivista, esto no puede ser. Porque no tiene validez el argumento. A esta se le llaman cláusulas en blanco, que es donde quiere decir de que se le da potestad normativa después al Estado. Pero en este caso, en el caso de las asociaciones, se está utilizando para poder, en cierto modo, escoger a cuáles asociaciones sí se les va a aprobar y a cuáles no, porque entonces, se les puede cambiar los requisitos. El tema de la ley sí tiene incidencia en la decisión de Cristosal León. Entonces no podemos esperar que las asociaciones vayan y digan, sí, yo me someto aquí a la RAEX. Pero yo me someto a la RAEX, pero no sé qué es lo que me van a pedir. ¿Cuál es el temor? Pero ¿cuál es el temor si al final, pregunto? Que hay una distinción, que las asociaciones no tienen la seguridad de qué es lo que se les va a pedir, ni qué criterios se les van a dar. Ahora, no hay seguridad jurídica, organizaciones no hay de un marco acción legal cívica que se hacen llamar, que a veces tienen que tocar el despertar de la conciencia democrática en el ser humano. A ver, la formación en temas de derechos humanos, el tema del empoderamiento de la población, esa es una responsabilidad que le corresponde al Estado, pero nunca lo ha hecho. Aquí en este foro lo hemos dicho un montón de veces, y por lo menos los primeros 60 artículos de la Constitución deberían de sabérsela del dedillo cualquier bachiller en este país, porque si no conoces tus derechos, no sabes cómo ejercerlos y no sabes cómo exigirlos. Por eso es que aquí te venden un mito, te quitan tus derechos y vos tenés que decir que estás feliz porque no los conoces. Ahora, ese tema de formación lo han asumido varias organizaciones, y entonces hoy resulta que eso va a ser incidencia de un agente extranjero, que vos te aprendas tu propia Constitución y que te empoderes. No puede ser. En el caso de Cristosal, por eso hilvaneo un poco el tema con el anterior. Sí, hablar de derechos humanos de alguna manera se extralimita en tocar esos puntos medulares. Cuando los regímenes son autoritarios y la población se le empieza a enseñar los derechos humanos, son peligrosas. Vamos a ver, Aldo, entras al debate también sobre este punto, ¿no? Corriendo en el tiempo. Hoy como ves, si tiene posturas distintas en base a los temas, ese colorcito. ¿Sí? ¿Qué colorcito? Es rosadito. Es rosadito. Me recordó a una alcaldesa de La Libertad. Pero bueno, fíjate. Doña Mila, saludos. No, mira, que con este tema se llaman conceptos jurídicos indeterminados, colega, por cierto. Correcto. Y es una potestad del legislador establecerlos y en qué nivel. Pero veamos la mano del legislador, ¿verdad? Siempre aquella que yo digo que uno de estudiante cree que es la mano de Dios, la mano del legislador. ¿Cuál es el propósito de la ley, políticamente hablando? El propósito de la ley, políticamente hablando, es que, fíjense que no se prohíbe. Podría haberse pasado una ley que prohibiera absolutamente a cualquiera que se considerara como activista
¿verdad?, y no defensor de derechos, podría habérsele prohibido. El legislador puede determinar qué conductas son prohibitivas, el no tener ningún tipo de actividad en el país, pero eso no se hizo. Cuando se pasa la ley, lo que se estableció fue un marco regulatorio con determinadas prescripciones legales y a la vez con determinadas obligaciones tributarias. Pero evidentemente que puede, dentro de ese marco normativo, una ONG que se dedique al activismo, que sea financiada por agentes exteriores, pueda seguir funcionando en El Salvador, con la salvedad que tiene que estar expuesta públicamente. Tenemos que tener la información los salvadoreños de qué es lo que hace y pagar el tributo correspondiente. Entonces no ha habido una prohibición, ¿verdad?, general de actividades, número uno. Pero más que meterme al análisis normativo puramente de hasta dónde el concepto jurídico indeterminado y hasta dónde la discrecionalidad del legislador se la va a agenciar al ejecutor, por eso se llama ejecutivo, yo voy al punto siguiente. Breve, yo veo vamos. Políticamente hablando una narrativa que se está impulsando por parte de esta bolsa del antibuquelismo. Por un lado, los pseudoperiodistas, activistas, me voy del Salvador. Algunos se fueron hace un par de años y me voy, pero voy a seguir aquí, pero voy a mover mi centro allá de operación, pero sigo en El Salvador, sigo registrado, todo. Viene, se va Cristosal y dice, no, me voy, pero yo voy a seguir, la personalidad la voy a conservar, es más, me voy a ir hasta a registrar a la ley de gente, pero me voy y me quedo y me voy, a manejar. Y así un montón están manejando eso, sumado a los autoexiliados, que todavía yo no sé, los que salieron preventivamente. Están manejando una narrativa que van allá al exterior, a todas las salas de redacción de todos los medios internacionales que les ayudan, y empiezan a impulsar la narrativa, salen del Salvador, prefiero el exilio a la muerte, me voy, pero sigo ahí. Bueno, te vas. Y y tenés amenazas, te vas completamente. A ver, si tenés amenazas a tu vida, vas a seguir operando, tenés que tener gente aquí, aunque movas tus oficinas para allá. Entonces la amenaza continúa. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y además manejas el tema de rumores. Hombre, uno dice, aquí esta es una narrativa. Vayamos concluyendo, debatiendo este punto, porque ya nos quedan 3 minutos. Debatamos este punto último. No hay rumores, a manera de ir concluyendo. Hay una realidad, hay un retroceso democrático. Arrestaron a Ruth, le pusieron el régimen de excepción. Se aprobó. Pues sí, porque también hubo un rumor de que le iban a arrestar a Ruth y nadie lo creyó, y ahí está arrestada. La existencia de estas listas de quienes son gratos, quienes se considera que ejercen una crítica que daña a la administración. Bueno, tuvieron que hacer ustedes un círculo para contrarrestar esa parte. Pero no por ella. No sé. Conclusiones. El hecho que esta gente haya salido del país, yo no concuerdo con la idea de que se vayan del todo, porque tampoco es que se van a convertir en apátridas, vea. Tampoco es tampoco, claro. Por eso es que todas las organizaciones, todas las ONG de derechos humanos se vuelven eventualmente peligrosas, porque ya establecimos a quién se le exigen los derechos humanos, y las ONG que defienden derechos humanos, transparencia, libertad de asociación, etcétera, etcétera, ¿a quién le van a exigir esto? Al Estado. Entonces una ley que le dé atribuciones al Estado para escoger cuáles sí y cuáles no, automáticamente está vulnerando los derechos de estas organizaciones. En este país existe un retroceso, hay temor de la gente de expresarse, de las grandes mayorías al menos, ya salió en una encuesta, y Ruth Eleonora merece un juicio público. Y que el proceso sea de conocimiento para todos y todas, así como el doctor Enrique Anaya Barras, así también como Alex Enríquez y José Ángel Pérez, que es el pastor que también está detenido. Aldo, tus conclusiones. Y justo, un juicio justo. Así es. Yo lo he pedido públicamente, con todas las fases procesales, con toda la oportunidad de... Dígalo, con todas las... ¡Garantía! Dígalo, esperando estaba que lo dijera. Todas las fases procesales que dicta la ley, para que cuando sea condenada por corrupción no haya lugar a dudas. Para eso estoy pidiendo eso. Ok, bueno,
Quiero, a nombre de todos nuestros televidentes y de todos los que hacemos posible este esfuerzo de aportar a través de una plataforma como la que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, agradecerles la participación de cada uno de ustedes que bajo el argumento propio y el análisis pues expresan su punto de vista. Gracias, licenciado Someta, te agradezco muchísimo. Gracias también a ti, Bessie, te agradezco muchísimo. A ti también te agradezco mucho. Cuídense, pórtense bien y no ingresen a las estadísticas. Ya la otra semana estamos de vacaciones. Por eso. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? el otro viernes es 1 de agosto. Bueno, ya vamos a ver qué hacemos. ¿A dónde nos van a llevar? Bueno, gracias nuevamente también. Vamos al fin de semana, pásela bien, disfrute, haga ejercicio, aliméntese bien, ¿verdad? Comparta con su familia, hidrátese, ¿verdad? Aquí tiene aguas Las Perlitas, mire, para que usted pueda hidratarse bien en vista de estas altas temperaturas y sobre todo también participe en eventos familiares y también de su iglesia. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.